mujeres expuestas a la violencia. Eso es el tema que vamos a abordar hoy con Giulio Talamonti. Y bueno, aquí hay dos mujeres en el set. Se exponen a la violencia no solamente las mujeres de bajo recurso económico, digamos, ni de las comunidades apartadas, sino también de la alta sociedad muchas veces, ¿no? Por supuesto que sí. A todo estrato social, ¿verdad? Claro, la violencia alcanza a todos y lamentablemente las mujeres continúan siendo vulnerables ante esta situación. Estaremos abordando este tema en este momento. Ya lo han dicho mis compañeros, la violencia no discrimina, pero en este caso, en lo que va del año, se han registrado varios casos impactantes que atentan en contra de la mujer y la ponen en una situación bastante vulnerable. Tema que abordaremos en este momento. Bienvenido, licenciado Talamonti. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde, Nancy, Alejandra, Andri, televidentes. Sí, tenemos que ser bien claros, ¿verdad? Y hay que ser bien honestos en este país. Primero, hay mucha violencia a nivel general, tanto con hombres, tanto con mujeres. Eso no se puede negar, con personas de la tercera edad y con niños. Hay muchísimo. Pero ya segmentado para este tema, definitivamente que hay una violencia particular, homicida en este caso, hacia las mujeres. El caso que hoy traemos de ese hombre que ustedes ven allí en pantalla resulta ser el esposo, ¿verdad?, de una mujer joven que en algún arrebato de cólera, de celos, en alguna pelea, en alguna situación que todavía falta por determinar, termina agrediéndola, pero de la manera más extrema, es decir, planificando su muerte a través de lo que se podría llamar, en este caso, un femicidio. Digo podría porque de hecho lo es, pero tendrá con la presunción de inocencia que comprobarse en tribunales. Y después sale, sustrae a su menor hijo y pues prácticamente se lo lleva. Sin embargo, pues todo lo que pasó en derredor de ese caso hace que, como ustedes pueden observar en pantalla, el hombre sea interceptado, sea capturado y pues ahora enfrenta precisamente a la justicia por el delito de femicidio, la más extrema de las formas de violencia en contra de la mujer, no solo en Guatemala, sino que en muchos países. Giulio Talamonti, cuando hablamos de expuestas, ¿qué grupo, qué población femenino es el más expuesto? Porque de hecho, en general, las mujeres pues somos más vulnerables, pero hay un grupo que lo es aún más y que están aún más expuestas a este tipo de violencia, si pudiéramos hablar de ellas. En Guatemala, Alejandra, el grupo de mujeres más expuestas son las mujeres jóvenes, pero dentro de las mujeres jóvenes, que por joven se entiende dentro de la definición jurídico-legal que se tiene hasta en la Política Nacional de la Juventud, aquellas mujeres, hombres también, pero en este caso mujeres concretamente, que no superan los 29 años de edad, es decir, ese es el rango, pero hay que entender que hay un rango todavía más particularmente afectado. A partir de 12 años hasta los 15 años hay una segmentación que se hace por que son captadas para las pandillas y son involucradas dentro de ese tipo de violencia. Y, perdón, Andri, posteriormente a esto, ya aquellas de 16, 18 años hasta los 20 y pico, pues ya se habla de otro tipo de violencia, generalmente dentro del hogar, hasta llegar al femicidio. Perdona, Andri, ¿qué ibas a decir? No, yo iba, digamos, a ahondar un poquito en este caso. Lo que yo pienso, pero no sé si es correcto, Talamonti, tú me dices. A ver, dime. ¿Será que la violencia en contra de la mujer se produce en primera instancia porque se juntan a vivir, porque no se casan, sino que se juntan muy jóvenes? Sí. Porque normalmente cuando ya la gente pasa de 25 años y se casa, ya hay más madurez. Pero cuando son entre 15 y 20 años de edad, suele suceder mucho, ¿no? Hay un problema fundamental aquí en Guatemala, fíjate, Andrea, Alejandra, Nancy, televidentes, y el problema es el siguiente, es decir, hay muchas niñas, literalmente niñas, adolescentes, obviamente, pues llamémosle así, que están teniendo niños, es decir, porque hay una situación en la cual, ya sea por los abusos, que muchas veces se da desde el mismo seno familiar o algunas otras personas, o la costumbre que se tiene, se piensa que a partir de cierta edad muy núbil, pues la mujer ya puede empezar a procrear y desde ahí viene esa situación. Y ahorita yo voy a decir algo que va a parecer tal vez hasta grotesco, pero mucho del machismo que existe en Guatemala viene fomentado por la propia mujer. La mujer, por ejemplo, en algunas situaciones, cuando hay hijos y cuando hay hijos varones e hijas mujeres, que le dicen a la hija o a las hijas mujeres, bueno, vayan y sirvan, por ejemplo, la comida a sus hermanos y a su papá, vayan y pónganse a barrer, a trapear y todo esto. Y en cambio a los hijos varones no. Entonces se crece ya, no es ninguna justificación, pero con esa situación del machismo
sin darse cuenta. Muchas veces la mujer lo está fomentando de formas tan sutiles como esta. Y por supuesto el hombre aprovecha esa relación de poder, ¿no? Yo considero que esto también tiene que ver con la cultura, que lamentablemente se ha involucrado en los diferentes estratos sociales, porque no solo lo vemos en la clase baja, lo vemos en la clase alta, Claro. Pero también tenemos que hablar de Y en la los clase alta son más matrimonios. grotescos los crímenes. Por supuesto, hemos visto muchos Sí. casos, pero Sí, en este pues. caso me gustaría ahondar también en los matrimonios disfuncionales, que Claro. muchas veces involucran también triángulos amorosos y se dan situaciones como la que estamos viendo o como la que usted acaba de abordar en este momento. Sí, yo creo que con lo que estás diciendo volvemos a la teoría de Andri, que es muy correcta. Lamentablemente aquí en Guatemala hay una costumbre que no es la mejor de las costumbres. Los países más desarrollados como los europeos, la gente de 35 a 40 años está pensando probablemente en unirse con otras personas, probablemente vayan a tener un hijo si es que lo llegan a tener y probablemente... Lo cual bajo mi concepción es fantástico. Es fantástico. Inclusive hasta muchas veces ni se terminan casando y si no funciona la cosa, simple y sencillamente de una manera pacífica se separan. Pero aquí no. En Guatemala la costumbre, la idiosincrasia es, ¿te casaste? Bueno, es hasta que la muerte los separe literalmente y muchas veces la muerte es la que los separa por esa idiosincrasia errada en ese sentido. Si no funciona, no funciona. Y es mejor un mal divorcio a un matrimonio que termine de esta manera en un femicidio, por ejemplo. Julieta Talamonti, veo también a falta de presencia y de asistencia por parte de las instituciones del Estado, la poca confianza que aún se tiene en algunas, sobre todo cuando se trata del abordaje de temas de violencia, no solo hacia la mujer, sino también en el tema de maltrato y abuso infantil, por ejemplo, en donde eventualmente la mujer llega a presentar la denuncia, pero no se le atiende de la forma en la que ella lo espera y tiene que volver con el agresor, tiene que volver a enfrentarlo sin ninguna medida, que en ese caso podría salvarle la vida si se atiende de forma urgente y en el momento pues definitivamente se le puede salvar la vida. Sabes que estoy completamente de acuerdo contigo y tengo una observación nada más, Alejandra. Muchas veces es la misma mujer la que regresa. Es correcto. Pone la denuncia y dice, Pero no, pero muchas él veces- me ama, él me quiere y regresa. Pero o sea, muchas eso veces también porque hay que son tomarlo en amenazadas. consideración. Son amenazadas. Y muchas veces, perdón, pasa Claro. también porque dicen, bueno, ¿y quién me va a proveer lo económico? Y se dejan guiar por esa situación. Claro, y pero es pasa y muchas es un veces. círculo, Son es un situaciones círculo. diversas. Ayer tuvimos aquí entrevistando a Yoconda Tapia de La Voz de América, justamente hablando de este tema, y decía que si bien es cierto, como decía Alejandra, las instituciones quizá no hacen su papel porque quizá no tienen la gente, la capacidad, pero leyes hay, pero no se cumplen. Pero Sí, Yoconda solo decía algo ojo. que tú lo estás secundando y lo estás acuerpando. Yo sé que no decía les que gusta esto a las viene mujeres desde, que diga esto. desde la niñez. Sí. Desde la niñez, ¿verdad? Porque Sí. se copia, se imita lo que hace el papá y lo repiten los chicos. Eso es correcto. Inclusive también se pasa al otro extremo. El machismo es malo, sí, pero el feminismo también es muy malo. Por Y hay muchas supuesto. mujeres que abusan de esta ley para Por tener una supuesto. medida extorsiva en contra de los mismos hombres. Pero hoy estamos hablando de la violencia, entonces voy a regresar a ese tema en contra de la mujer. Falta mucho por hacer por parte del Estado, definitivamente que falta por hacer. Pero también yo creo que ahora la mujer estará despertando un poco a conocer. Para empezar, es un poquito de responsabilidad de cada uno conocer, fíjense ustedes, sus derechos humanos. Si ustedes van y le preguntan a las personas en la calle, oye, ¿cuáles son tus derechos humanos? No saben ni cuántos son. Y entonces, si no empezamos a ver que uno de ellos, como es el derecho a la vida, porque son 30 los derechos humanos, hay que respetarlo a los demás y hacérselo respetar, estamos mal. Si no sabemos, por ejemplo, que la misma Constitución en el artículo 1 dice que el Estado está estructurado primero para proteger a la persona humana, hombre o mujer, viejo o joven, lo que sea, y luego a la familia como base de la sociedad. Y segundo, cuando dice en el artículo 2 los 6 deberes del Estado, cuando dice en el primero de los 6 deberes, garantizar la vida. Entonces, al final de cuentas, hay una parte institucional que no se hace, hay una parte social que tampoco se está haciendo y hay una parte que sí tenemos que combatir en cuanto a la violencia homicida en contra de las mujeres. Eso es absolutamente claro. Y antes de la pregunta de las compañeras, yo solo quiero decir aquí algo, que hay una parte que los medios de comunicación hacemos y que ahora Radio Sonora está abanderando juntamente con una emisora hondureña y una emisora salvadoreña, el permanecer en campaña Eso a es muy favor de dar a conocer Sí, los derechos de las mujeres para que puedan ellas pues presentar una demanda en cualquier momento. Y yo creo que eso es bueno, Talamonti, porque si Es las bueno. instituciones, todas las que has mencionado, quizá no hacen su papel, por lo menos los medios de comunicación
sí lo hemos hecho y este es el espacio y aquí está la plataforma que tú la has tomado muchas veces, Alejandra, Nancy también, para abordar estos temas que yo creo que son de suma importancia. Y es que ese empoderamiento de la mujer, bueno, está bien que se esté haciendo, pero tiene que ser desde la niñez. Claro. Porque pura educación. hay un dicho que dice, árbol que crece torcido jamás se endereza. Bueno, posiblemente haya muchas opiniones al respecto, pero seguro el tema va de raíz. Claro. Sí. Hablemos de las víctimas colaterales de esta situación Los y me hijos. refiero específicamente a los hijos, Sí. a las personas que están alrededor, a las madres que en algún momento ven la violencia a sus hijas y que no pueden hacer nada, un consejo no lo reciben bien, pero en O que ya la ven normal. o que ya lo ven normal, pero en específico a los menores de edad, a estos niños que ven cómo abusan de la madre, cómo le gritan a la madre y que eventualmente le pueden decir, déjalo, sepárate de mi papá. Entonces, ¿cómo, Pienso que cómo termina es siendo lo el mejor, lo más abordaje sano. de estos menores y de estas familias que no pueden hacer más que quedarse a la espera? Esta es una parte también muy sensible. ¿Por qué? Porque cuando una relación de pareja no funciona, las principales víctimas siempre van a ser los hijos. Ellos van a ver esa pugna, ellos van a ver ese enojo, ellos van a ver esos gritos, ellos van a ver esa violencia y van a ir creciendo con eso. Pero claro, después viene la otra parte. Bueno, mejor que tengan una familia y aunque sea una familia disfuncional, como dice Nancy, pero que sigan creciendo con la idea de que hay papá y mamá. Yo considero que eso al final de cuentas termina siendo peor para ellos, Claro. porque van creciendo en un ambiente de violencia y a estos niños se les está probablemente generando potencialmente el hecho de ser también después personas así violencia. Han crecido en un círculo de violencia interminable. Claro, en la edad adulta pueden replicar lo que ellos vivieron de niños Eso es y correcto, se pueden Alejandra. convertir en un hombre violento, en Eso una es mujer correcto. violenta, porque eso fue lo que tuvieron, percibieron. lo que tuvieron en su niñez. Entonces sería interesante el poder abordar este tema de forma integral, no enfocándose solo en la mujer ni En solo el en el hombre hombre, también. sino también, como lo decía Nancy hace algún momento, desde la niñez. Así es. Bueno, Talamonti, y yo creo que el tiempo se nos ha ido y para ir cadenciando el tema, ¿te parece una propuesta que se me ocurre? A ver. ¿Qué tal si en las escuelas del país, desde la primaria, se diera una clase, por lo menos por semana, de conocimiento de la Constitución? Porque lo que tú dijiste al inicio de este Los programa, derechos que no tenemos que conocemos, conocerlos, no no los conocemos ni conocemos. siquiera 5 derechos, solo sabemos que tenemos derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, pero después no sabemos más. Y son 30. Son 30. Entonces, Talamonti, me late que podría ser por ahí una propuesta que venga a sanear el país en el largo plazo. Como le llamen ahora a la clase que yo conocí en su momento en la Edad de Piedra como estudios sociales, ahora ¿La de tienen civismo? otros nombres, Ah, sí, y civismo, claro, que lo que también sea. estaba, ¿no? Ahí debería de conocerse nuestra Constitución, Sí. ninguna otra ley, nuestra Constitución, para que tú hombre, para que tú mujer, para que tú niño, para que tú niña sepas cuáles son los derechos. Porque al final Benito Juárez tenía una razón extrema cuando decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también se tiene mucha razón cuando se dice en derecho que toda norma, es decir, toda ley, a mí me otorga derechos, pero también me da deberes, y el deber es de cumplir esos derechos que yo tengo para con las otras personas, porque toda persona, hombre o mujer, es valiosa, y sobre todo el hecho de pues poder tener ese respeto hacia nuestros semejantes, ¿verdad? Eso debería de enseñarse desde la casa y me parece bien en las escuelas, colegios, instituciones públicas, en las universidades. Esto no debería de frenar nunca. Afortunadamente en TN23 tratamos de tocar este tema, algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo, pero ahí está el tema. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Talamonti, por ese Gracias. análisis. Definitivamente nos deja en claro muchos panoramas. Seguramente allá en casa también ya han tomado nota. Así que con esta información, ¿les parece, compañeros? Vamos a una pausa. Hacemos Por una supuesto pausa que en la sí. información y volvemos con más.